Sustenta al que lo sustenta, manda su propio Señor, y a su Hijo Dios respeta. Tiene por ama una esclava y por esposa una reina. Con San José en María a Jesús. Queridos oyentes, queridos hermanos, oyentes de la radio La Voz de María, buenas tardes con todos ustedes. Hoy martes, como cada martes, estamos en este espacio en el que nos reunimos por el amor grande que le tenemos a nuestro amado Padre Espiritual, San José. Con ustedes les habla la hermana Angelita Pacheco y también la hermana Daisy Cano, consagradas de Santa María del Fía. Nuestra queridísima conductora Bárbara Keller por un tiempo estará ausente del programa, pero con mucho amor estamos sus hermanas continuando este hermoso talle del rostro de San José. Cada martes hemos venido tallando la figura de nuestro Santo Patriarca. Poco se ha dicho de él en los evangelios, pero nuestra Madre Iglesia ha venido en estos tiempos desvelando más este rostro de San José. Como cada martes, vamos a continuar con una nueva cincelada. Y hoy nos encontramos con el asombro de San José ante el misterio que se gestaba en el vientre de su joven y amada esposa. El misterio de la encarnación del Verbo, que esconde por supuesto el fiat de la Madre. Ya antes hemos compartido acerca del viaje que ella hizo a Judea para acompañar en el servicio de su prima Isabel, la cual sabíamos por el ángel que estaba esperando un hijo. Y nos hemos sorprendido al constatar que San José ha querido acompañarla hasta la casa de Zacarías. También compartimos esta idea que San José tenía del hijo de Zacarías e Isabel, el precursor del Señor. Pero San José pensaba que este niño podría ser el Mesías, sin imaginarse que ya en el vientre de su esposa se encontraba la promesa cumplida. Lo único que San José percibía en ella era algo nuevo, algo diferente. Un aire santo la envolvía y la situaba a María por encima de él, y le daba ganas de inclinarse ante ella. Así que, queridos hermanos, el día de hoy vamos a conocer de la mano de Monseñor Joao Cladías en su libro San José, ¿quién lo conoce?, este nuevo rasgo de la vida de San José que nos descubrirá más y mejor su verdadero rostro. Iniciamos entonces este hermoso encuentro con nuestra oración del Ave San José. Dios te salve, San José, esposo de la Virgen María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Bendito tú el justo que creíste, y bendito el Mesías que como hijo guardaste. Bienaventurado San José, Padre legal del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que seamos santos. Amén. Queridísimos amigos y oyentes, queremos empezar a compartir con ustedes este nuevo tema que nos va a descubrir algo más de San José. Decíamos hace un momento que en este espacio estamos tratando de tallar su rostro y conocerlo más para mejor amarle y seguirle. Y hemos llegado ya al momento en que San José va a enterarse del embarazo de María. Este tema, Monseñor Joao nos lo presenta con el título La perplejidad de San José ante el misterio de la Encarnación. Y lo pone como un subtítulo debajo diciendo tal vez la mayor prueba de la historia. Al iniciar este apartado, Monseñor nos hace una advertencia.
nos dice, al adentrarnos en la contemplación de este episodio, que es el más decisivo de la vida del castísimo esposo de María, conviene que todos nosotros nos detengamos por un instante en una consideración útil para entender mejor su significado más profundo. Se trata de comprender la razón de las pruebas. Se trata de comprender que las pruebas, que son compañeras inseparables de nuestra peregrinación en este valle de lágrimas, forman parte del plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pues estas pruebas, estas oscuridades, estas realidades que muchas veces no nos gustan, son necesarias para nuestra santificación. En este sentido, contrariamente a lo que pueda parecer cuando las padecemos, debemos considerar y saber que han sido preparadas para nosotros por la propia divina providencia. Querido amigo que estás sintonizando este momento, este espacio radial, este momento en que queremos profundizar en la vida de San José, pregúntate un momento: ¿acaso estás atravesando alguna prueba difícil? ¿Acaso en este momento de tu vida estás pasando por una dificultad, alguna pena interior, algo que no sabes cómo comunicar, algo que no sabes cómo arrojarle luz? ¿Estás tú acaso en medio de un gran problema que parece que no tiene solución? Querido hermano, querida hermana, no te angusties ni te desesperes. San José ha vivido la más dura de las pruebas. Y si Él, que es tu Padre espiritual y que tanto te ama, sabe lo que es la incertidumbre y las oscuridades, debes tener por cierto de que jamás te abandonará. Vamos por eso de su mano a adentrarnos en el corazón de esta dura prueba que Él afrontó. El episodio de la Encarnación, que es narrado en el Evangelio de San Mateo con una riqueza de detalles que no se encuentra en otros pasajes, marcados por la discreta presencia del gran patriarca. Este episodio encierra una de las pruebas más delicadas, más dilacerantes y más aflictivas que alguien pueda sufrir en esta tierra. ¿Acaso es posible figurarse en el drama que sufrió San José al darse cuenta del embarazo virginal de María? Es hermoso empezar a adentrarnos, es un tema interesantísimo, queridos hermanos, y que de verdad nos evoca a cada uno de nosotros porque todos pasamos por pruebas. Así que para poder entrar ya en el corazón de este episodio de la vida de nuestro amado patriarca San José, queremos en primer lugar compartir con ustedes brevemente un espacio musical que es un hermoso canto dedicado a nuestro Padre espiritual, y ya volvemos. Que da alimento al mismo que lo alimenta. La voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy te pide que le digas que sí al Señor y que siempre trates de hacer su voluntad. Hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio La Voz de María, para nuestra vida es una bendición. Radio La Voz de María, trae la buena nueva a tu corazón. Radio La Voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy
digas que sí al Señor y que siempre trates de hacer su voluntad. Hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio La Voz de María, para nuestra vida es una bendición. ¿Quién otro engendra un hombre que da alimento al mismo que lo alimenta? Cría al que lo crió. Estamos dando las cinceladas para descubrir el rostro de nuestro amado San José. Preguntémonos un momento, ¿cómo ha actuado nuestro Padre Espiritual en medio de las adversidades? Pensemos también cómo actuamos nosotros cuando estamos en oscuridad, en problemas, en dificultades. ¿Cómo San José se ha comportado ante lo incomprensible? ¿Te puedes imaginar cómo nuestro Padre Espiritual ha sido en estos momentos duros de prueba? Monseñor Cladías, de quien estamos tomando estos textos hermosos, nos enseña lo siguiente al respecto. Y nos dice que ante lo incomprensible, San José supo guardar silencio. Poco tiempo después de que los santos esposos partieran de la casa de Zacarías y regresasen a su ciudad natal de Nazaret, un nuevo misterio se añadió a todos aquellos con los que San José ya se había topado a lo largo de su vida. San José notó en la Virgen los evidentes signos de la gestación del niño Jesús. En un matrimonio virginal como el de ellos, era normal que San José desconociera el origen del que iba a nacer. Por eso se sorprendió al percibir que su santísima esposa, cuya pureza hacía enmudecer hasta los ángeles, estaba esperando un hijo. Veía en la Santísima Virgen un alma de fulgor incomparable, enteramente unida a Dios, una criatura de virtud consumada y sin mancha, que aunque él sabía que era humana, a veces se preguntaba si no sería un ángel o más, pues cuando la contemplaba, acababa pensando, ni siquiera un espíritu celestial llegaría jamás a tener esta fisonomía. En ningún caso San José iba a dudar de la conducta de María Santísima, en la que jamás había visto un acto menos que perfecto. Sin embargo, tenía ante sí un hecho incontestable. Ella estaba embarazada. Su espíritu, sumamente ordenado, una vez que estaba exento del pecado original, no se precipitó a la hora de sacar conclusiones, sino que se puso a reflexionar. Y mientras pensaba, San José pudo discernir que había algo divino en esto que ha ocurrido. Pero la sublimidad sobrenatural de aquel misterio excedía en mucho la mente humana más dotada. Así que su perplejidad fue inmensa, porque no entendía lo que sucedía. Cabe preguntarse si algún día nos será dado a conocer en su verdadera envergadura tan intenso tormento de nuestro Padre espiritual San José. La Santísima Virgen, a la vez, por su humildad y confianza en Dios, decidió no contarle nada a San José, dejando el caso en manos de la providencia, como fue considerado en el capítulo anterior que ya habíamos escuchado. Como San José no quería levantar con su esposa un problema que juzgaba superior a su propia competencia y comprensión, así permaneció sin decir palabras sobre el asunto
durante varios días, a lo largo de los cuales, aunque estuvo traspasado de aflicción en su interior, la trató a su queridísima esposa con toda naturalidad. Cualquier otro seguramente habría indagado acerca de lo sucedido, aún más con el ascendiente que la ley concedía al marido sobre la esposa, pero él, que era reverente, lo aceptó como un misterio sobrenatural ante el cual se sentía indigno. El Evangelio de Mateo nos dice: he aquí la actitud de varón justo. Esta es la actitud que adoptó San José, la del silencio. Es impresionante, queridos hermanos, ir descubriendo, ir profundizando en este espíritu, en este corazón de San José. Cualquier persona ante una duda, ante algo que nos evoca, algo incomprensible, la primera reacción que tiene es la de lanzarse a querer averiguar, preguntar, irrumpir ante lo incomprensible. Pero nos dice aquí y nos habla de la santidad de San José, que lo lleva por delante a una grande prudencia, que lo lleva por delante a una grande actitud de sabiduría, el silencio. Y esto nos debe a nosotros evocar también no solamente un mayor amor y confianza a nuestro Padre San José, sino también el deseo de imitarle. La prudencia es una virtud que actualmente la tenemos muy descuidada. Es una virtud que ni se la considera virtud. Sin embargo, es propia de la sabiduría de Dios. La prudencia y el silencio. Querida hermana Daisy, bienvenida a este programa. Ya la he evocado al inicio del programa. Cuéntanos, querida Daisy. Estamos aquí compartiendo esta sorpresa de San José. ¿Cómo ha sido este suceso? ¿Qué nos dice Monseñor Joao en su libro al notar San José el estado del embarazo de nuestra Madre? Muchos pensamos que él llegó a dudar de nuestra Madre María Santísima, pero ¿cómo ha sido este suceso? ¿Acaso realmente él dudó de María? Querida Angelita, antes de continuar con esta pregunta, ir profundizando, ir viendo, quiero saludarles a ustedes, queridos hermanos que nos escuchan, que nos siguen a través de Radio La Voz de María. Qué gusto ir profundizando en San José y ver cómo él nos enseña tanto, nos va dirigiendo tanto. Y sí, preguntarnos, ¿realmente dudó de María San José? Monseñor Joao nos dice: al constatar que la Virgen Santísima portaba en su seno al divino infante, es indudable que San José debió experimentar una perplejidad. Comentaristas de peso, como son San Ambrosio, San Juan Crisóstomo y San Agustín, defendieron la tesis de que San José se inquietó. ¿Pero por qué? Al no haber mantenido relación alguna con María Santísima, sospechó que había concebido de otro hombre. Sobre esto, Monseñor Joao solo tiene una palabra que decir: se equivocaron. No puede ser que San José haya dudado, no solo de la fidelidad, sino de la menor imperfección en su proceder, como será aclarado a continuación. ¿Cómo entender entonces la aflicción que lo asaltó? Continúa Monseñor Joao diciéndonos: al penetrar en la mirada de María, San José, en medio de su drama, continuaba viéndola como la propia mirada de Dios para sí, más cristalina que el agua, más límpida, más brillante que el más radiante de los soles. Sin embargo, no podía dejar de reparar también en los claros indicios del embarazo. Al darse cuenta de que había algo que no sabía explicar, y como era su esposo, San José se angustió.
era la gran prueba de su vida. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, no pasamos en las distintas etapas de nuestras vidas por pruebas? Ya lo mencionaba Angelita hace un momento. Y a veces decimos, esta es la gran prueba de mi vida. Podemos identificar que San José también pasó una gran prueba de su vida, pero lo realmente admirable es ver cómo él pasa esta prueba. Nunca le vino la idea de dudar de su virginidad, de la virginidad de María, aunque el demonio buscaba totalmente en vano insinuarle este absurdo. San José no se dejó influir en nada, a pesar de las insistentes embestidas diabólicas. Tal acción preternatural incluso tuvo el efecto contrario al deseado por el tentador, pues confirmó aún más a San José en la certeza de la integridad de Nuestra Señora. Bien sabía que el demonio siempre miente. Si buscaba insuflar en su espíritu aquella desconfianza, era señal de que la realidad debería ser la opuesta. Y aquí como San José nos sigue haciendo ese camino de confianza absoluta en Dios, de no entrar en diálogo con el tentador, de no creerle absolutamente nada, ¿no? Como él confiaba profundamente en este Dios que por alguna razón lo había escogido para acompañar a María, ¿no? Sin embargo, él seguía esperando. Dice Monseñor Joao, nadie conocía tanto a María como su esposo. Y aquí que también nos llama a los hermanos que nos están escuchando, aquellos matrimonios, la importancia del diálogo entre la pareja. Cómo en ese diálogo, cómo en ese intercambiar lo que uno piensa, lo que uno cree, va profundizándonos a nosotros en el conocernos. Yo me imagino que así habría sido la vida de José y de María. Cómo conversaban, cómo empezaban a develar su alma, tanto así que San José no duda de ella, no duda de lo que Dios está haciendo en ella. Como decíamos hace un momento, algunos autores pensaban que la duda de San José sobre Nuestra Señora era una realidad, pero para alegría, otros autores lo han negado. Y para ello tenemos el testimonio de San Jerónimo. Con mucho tino, este santo defiende que, si San José hubiese dudado de la fidelidad de Nuestra Señora, no sería el varón justo del que habla San Mateo, que acabamos de escuchar en el capítulo 1, versículo 19. Pues ocultando lo que consideraba un crimen, habría cometido una falta que podría haber sido hasta grave. Y argumenta que él lo conocía todo acerca de su esposa. Qué bonito que los esposos puedan llegar también a manifestar esto de sus esposas. Lo conozco absolutamente todo de ella, porque tengo un diálogo y una confianza en ella, y lo mismo que la esposa pueda decir del esposo. Concebido en gracia, gozaba del carisma de discernimiento de los espíritus y el don de sabiduría con una plenitud inigualable. Por eso penetró a fondo en el alma de su virginal esposa con una profunda percepción, progresando en su comprensión a lo largo del tiempo que llevaban casados, conviviendo de cerca, y conocía perfectamente, con más propiedad aún que cuando contrajo matrimonio, cuál era el grado de virtud que ella poseía.
Sería imposible, por lo tanto, que él tuviera cualquier sospecha de adulterio o la menor vacilación respecto a la total inocencia de esta dama virginal. Monseñor Joao juzga que esto es inconcebible y responde, convencido con un rotundo no. San José manifestó una fe inquebrantable ante lo incomprensible, por lo que una hipótesis como esta jamás se configuró en su mente. Él confiaba en su angélica esposa y en consecuencia estaba seguro de que no había ocurrido absolutamente nada que permitiera poner en duda la pureza virginal de María Santísima. A pesar de todo, no sabía aclarar lo que había sucedido. A falta de una explicación, notaba que algo grandioso estaba pasando, velando por un insondable designio sobrenatural, y así su prueba aumentaba cada vez más. Pensar en esto que dice Monseñor Joao, no sé, me hace erizar la piel. Tanta fue la confianza de San José en Dios, y podría yo decirlo, qué caballero que es San José. Al esperar, al guardar silencio, y otro rasgo que se puede percibir en él es que es un hombre de oración, ¿no? Al poder hacer este discernimiento de los espíritus, de no dejarse llevar por esa voz maliciosa que escuchaba en su interior, de una duda, de querer averiguar, de querer preguntar. No le hacía caso a aquello, no, más bien era paciente, guardaba silencio. Me imagino yo que oraba muchísimo en su corazón, pidiéndole una luz a Dios. Y lo que dice aquí al final, ¿no? Su prueba aumentaba aún más, y eso lo hace más caballero todavía. Sí, querida Daisy, es impresionante ir develando el rostro de San José, ir profundizando en estas virtudes. Y ahora, cuando leías hace un momento acerca de cómo el demonio también se aprovechaba de esta oscuridad y de esta prueba, pensaba también cómo nosotros nos encontramos muchas veces en la misma situación en nuestro camino espiritual. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos situaciones de dificultad, no debemos dejar de lado el cuidado también en este sentido, en que también las tentaciones abundan. Y pensar la actitud de San José, ¿no? Con todas las virtudes que ya hemos ido viendo, una fe inquebrantable, un silencio, una paciencia, todo esto fueron como las derrotas del mal, ¿no? Y tal vez por esto es que rezamos también en la letanía: San José, terror de los demonios. El demonio no pudo con él, y por ello también debe crecer en nosotros la confianza de su patrocinio. Cuando estamos en oscuridad, acudamos a San José. Cuando estamos en prueba, acudamos a San José. Cuando estamos en tentación, acudamos a San José. Y ahorita ya hemos escuchado que definitivamente él jamás dudó de María. Pero entonces, ¿de qué se trata esa duda o esa situación oscura que vivió San José? Vamos a adentrarnos. ¿De qué se trató la duda que tanto leemos en el Evangelio de San José? Nos dice Monseñor que, transcurridas unas semanas, las señales del castísimo embarazo de María ya se habían acentuado. En medio de la perplejidad, San José se acordaba de aquel pasaje mesiánico de Isaías que había leído innumerables veces, y a propósito del cual Dios le había pedido una obediencia años antes. Y este pasaje dice: mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo. Con todo, San José no entendía cómo se realizaría, pues ni siquiera los ángeles lograrían alcanzar tan alto misterio, que es el principal de nuestra fe, si Dios no se lo hubiera a él revelado. Ahora bien, persuadido como estaba
de que nuestra madre, en su virginidad, era completamente pura, durante sus sufridas y elevadas meditaciones, San José distinguía en aquella gestación un signo sobrenatural. Ya hemos escuchado hace un momento que él la conocía muy bien a María. Entonces, ¿cómo no va a percibir que lo que estaba ocurriendo en ella era algo realmente milagroso, un verdadero milagro? E inmediatamente intuyó que allí se encontraba la explicación de algo que había empezado a sentir en ella después del día de la encarnación. Y ese algo no es nada más que el mismo Mesías. Conociéndola como nadie en la tierra, tuvo la certeza de que sólo ella podría ser la madre del Salvador. San José en su corazón iba poco a poco discerniendo en este misterio. Era imposible que hubiese una santidad superior a la de María. Él ya la conocía. Por lo tanto, la misteriosa Virgen, contemplada proféticamente por Isaías, era María. Era insondable el consuelo de San José al ver que después de todo se estaban cumpliendo los designios de Dios para con el pueblo elegido y la humanidad pecadora. Designios que él tanto anhelaba y que muchas veces había pedido que se realizaran. Para San José era entender, al ver a María, que la redención ya había llegado. Y al mismo tiempo se incrementó su gran tormento por una espada en llamas que atravesaba su pecho hasta traspasarle el corazón. Ante el silencio de María, San José se sintió asaltado por la convicción de no ser digno de permanecer junto a ella. Quizá la elección del esposo de la Virgen Purísima no fue perfecta y debería haber sido llamado otro para ocupar este lugar. Esta era la pregunta que atravesaba San José. El matrimonio, no obstante, en todo era válido y no había vuelta atrás. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe pensar entonces? De esta manera se sumía en una mayor oscuridad su perplejidad. En esto constituía el dolor y la oscuridad de San José, en la de no considerarse a la altura de María. Se configuraba por entero una noción que había ido tomando cuerpo desde el momento en que había conocido a la Santísima Virgen, la de no estar a su altura. Su esposa iba a dar a luz a un hijo por acción que era exclusiva de Dios, y él sobraba en aquel conjunto. Arrebatado de encanto por María, se consideraba desproporcionadamente inferior a aquel extraordinario milagro e insuficiente para afrontar la situación de estar a su lado y de acompañar a la que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Pero la causa de su mayor dolor era constatar cómo Dios permitía que se pudiese dar un alejamiento entre ambos, producido por aquella presencia grandiosa que sentía en ella. Después de haber contemplado en Santa María todo lo que había visto y haberse alegrado de realizar la propia vocación al ponerse a su servicio, ahora él ya no se veía digno de estar junto a ella, por imaginarse muy por debajo de lo que realmente ella merecía como reina. Pensaba que le había faltado conciencia de la distancia que los separaba y concluía erróneamente que en ese matrimonio tan querido por Dios no había la necesaria paridad. Sumido en ese equívoco, comenzó a atribuirse una serie de defectos que hacían inoportuna su compañía, y como sucede con los santos, se creía culpable de haber faltado en algo con ella durante aquel corto periodo de tiempo de convivencia juntos. Así como su santa esposa, a pesar de las evidencias,
permanecía en silencio con todo este trémulo de preguntas interiores, pues sabía que Dios quería probar la confianza virginal. Este juzgaba que había en este silencio una señal de que el Altísimo no lo quería allí, y al mismo tiempo veía en esta actitud la manifestación excelentísima de la delicadeza de María. Callarse era un modo de insinuarle que necesitaba progresar más para participar de aquel misterio. Así el santo varón tendía a considerarse, por lo tanto, una persona no grata. La suma de todos estos factores le llevaba a tomar una actitud de humildad, pensando: aquí ha ocurrido algo tan alto, tan extraordinariamente alto, tan insondable, que no estoy llamado a abarcarlo. Entonces, ¿no fue un engaño el haber contraído matrimonio? Ella no tendría que vivir sola y recogida, ya que el Mesías no tiene un padre. ¿Quién soy yo para ponerme en ese papel? Estoy entorpeciendo los designios de Dios. Me fue revelado que serviría al Mesías. Y ahora, ¿acaso me he convertido en un estorbo? Sé que esa promesa no es una mentira, pero creo que debo servirlo de lejos. Tal vez solo con mis oraciones, con mis sufrimientos como una víctima expiatoria. No lo entiendo, pero amo la voluntad del Dios, sea cual sea, y desde el fondo de mi corazón, que nada entiende, elevo a Dios una acción de gracias. Gracias, Dios, porque el Mesías ya ha venido y está aquí. En vista de estos pensamientos, no parece exagerada la afirmación del doctor Plinio al discurrir sobre esta prueba de San José. Él dice: después de Nuestra Señora, nadie en la tierra sufrió tanto como San José. Dios, por así decir, no le dio ninguna ayuda en medio de ello. Lo dejó desamparado, lo dejó solo. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? Queda así representada con toda su envergadura la perplejidad del virginal esposo de Santa María. Queridos amigos, es hermoso penetrar en el corazón doliente de San José. Decimos que María es la reina de los mártires, pero San José, al vivir junto a ella y al también participar de este misterio, no se libró de este martirio interior, el del corazón, el de la obediencia sin comprender y sin conocer, que demanda de él, de María, este fiat a Dios, a lo incomprensible de su voluntad. Y es hermoso también encontrar en San José un verdadero amante de la voluntad de Dios, un corazón del fiat, un corazón que también a lo largo ya en lo futuro va también a enseñar al Hijo de Dios a ser también obediente, como nos dice el apóstol Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero San José ya ha vivido este episodio de oscuridad profunda, la noche oscura del espíritu, que también los santos místicos nos hablan, en donde no se tiene certeza de nada y que solo la fe ilumina en la oscuridad. Este es San José, un hombre reacio que se encuentra de pie con una fe inquebrantable, y es hermoso, de verdad, introducirnos en esta mirada, en esta profundidad del rostro de San José. Querida hermana Daisy, así como San José, que vivía con María en esta situación, cuéntanos tú ahora qué pasaba con María, porque si San José, que era esposo de ella y vivía junto a ella y estaba con este sufrimiento interior, María, pues como esposa, también intuía como buena mujer con sentimientos femeninos el sufrimiento de su esposo. ¿Qué pasaba con María mientras que José sufría este no entender en su interior? Claro que sí. Monseñor Joao nos ilumina
con esta pregunta y él nos dice, no podemos dejar de considerar que María acompañó a su esposo por el alma de acompañó a su esposo en esta penosa circunstancia, con una prueba también dura ver el sufrimiento de su esposo. Y más abajito pues vamos leyendo, Monseñor Joao nos va a interpretar también qué era lo que pasaba por la mente de María, el silencio también de María. Ella discernía todos los pensamientos que pasaban por el alma de San José, inmerso en una verdadera tribulación espiritual, y se callaba. María también era una mujer de silencio y que esperaba a la voluntad de Dios. ¿Por qué Nuestra Señora sometió a San José a esta prueba? Se diría que el esposo merecía una explicación. Sin embargo, ella no dijo una sola palabra y ni siquiera insinuó que la pidiera al propio Dios. Desde la Anunciación supo que no debía comentar el hecho con nadie y muy obediente así actuó. Además, no se consideraba a la altura de hacer tal comunicación, ni juzgaba ser su función revelar aquel secreto que sólo a Dios pertenecía. Por lo tanto, la solución encontrada fue la más sapiencial: confiar enteramente en la acción de la providencia, que procedería de tal forma más perfecta, según su voluntad siempre benéfica y verdadera. Esta discreción absoluta al guardar aquel misterio entre el Altísimo y ella provenía de su profunda humildad. Al ver el drama de San José, María se mantuvo tranquila, pero sin duda ardiendo en deseos de que de alguna manera Dios se manifestase a su castísimo esposo. Por esta intención rezaba sin descanso, y para compensar en algo el sufrimiento de su esposo, lo servía con mayor dedicación y ternura de lo habitual, llegando a hacerlo de rodillas. Qué sorprendente esto que nos comenta Monseñor Joao. Tanto era la angustia de María por su esposo, que incluso le llevaba a tener este tipo de detalles con él. No sabía cómo más consolar y atender su corazón, que tenía estos detallitos. Y queridos hermanos, aquí también invitarles a ustedes ante cualquier duda que puedan llegar a tener por distintas circunstancias que atraviesen en la vida, primero no dejar la oración. San José era un hombre de oración, y aquí también nos manifiesta que María, al ver esta angustia de su esposo, se sumía en profunda oración, no queriendo como que intervenir en los planes de Dios, ¿no? Ella guardó absoluto silencio, pero esperaba en esa providencia. Y a veces en nuestra vida pues también nos toca guardar ese silencio, orar muchísimo más y esperar, así tal cual lo hizo María. Acompañar a los esposos, acompañar a las esposas cuando hay alguna situación que no se comprende, acompañarlos sobre todo en la oración. Gracias a su discernimiento, San José también debió haber percibido de María que estaba padeciendo al ver la perplejidad que lo acompañaba, pero no podía decirle nada. Qué bonito pensar en que los dos se abandonaban totalmente a la providencia de Dios
que tanto ella guardaba silencio porque era un secreto de Dios, algo que le pertenecía solamente a Dios, esta revelación del Hijo encarnado, y cómo San José también respetaba ese silencio y guardaba silencio. Qué bonito pensar que ambos respetaban profundamente los designios de Dios y esperaban. Era una situación durísima en la que los dos silencios se entrecruzaban. El silencio de María Santísima y el silencio de San José. Tal vez este sea el ejemplo más lancinante en materia de confianza en Dios de toda la historia. Pues a pesar de todo, no sabía aclarar lo que había sucedido. En el amado, aún en la oscuridad. Nos vamos a este pequeño corte musical y volvemos con San José en María a Jesús. Tan maravillosa que está, un Padre que no engendró a un hijo a quien no Que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio La Voz de María, para nuestra vida es una bendición. Radio La Voz de María, trae la buena nueva a tu corazón. Radio La Voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy te pide que le digas que sí al Señor y que siempre trates de hacer su voluntad. Hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio La Voz de María, para nuestra vida es una bendición. San José. A Jesús, queridos amigos de San José. Estamos por terminar de desvelar este nuevo episodio de la vida de San José, en el que se halla la oscura perplejidad de la duda frente al misterio de la encarnación del Verbo en el vientre de su amada esposa. San José se ha encontrado en este momento de su vida frente a una dicotomía en la cual debe tomar una decisión. Y como varón justo que nos dice el Evangelio de Mateo, él ha tomado la decisión de tener que abandonar el mayor tesoro en la tierra, como es María Santísima. Llegó a este punto, llegó a esta decisión, porque hemos escuchado que San José no se consideraba digno de estar a la altura de la madre, y en esto consistió su duda, en si él era una persona idónea para poder llevar adelante el plan de Dios, de ser el Padre putativo del Verbo divino. Así, San José ha atravesado durante este momento de su vida el huerto de la agonía. Padeció tedio, padeció pavor, derramó sangre y sudor en lo profundo de su alma. Pensaba que él no sería capaz de soportarlo y pidió que le fuera apartado el cáliz. Sin embargo, José decidió retirarse ocultamente para que todo se desarrollara según los designios de Dios, posibilitando que él se manifestase como juzgase más conveniente. San José tenía fe plena en que nada les faltaría a María y al niño. En cuanto a él, estaba dispuesto a permanecer errante y sin entender nada, hasta cuando el Señor lo hubiera determinado para cumplir rigurosamente la voluntad divina, y este era su único deseo. Llegados a este punto, la lectura del Evangelio nos muestra, queridos amigos, cuánta era la integridad de San José.
Él padece esta prueba, pero sin la más mínima trepidación. San José piensa y abraza la decisión de que había concebido y avanza con calma y con tranquilidad. San José dice fíade en la oscuridad y acepta la voluntad de Dios con tanta placidez que sin la mayor dificultad es capaz de quedarse dormido profundamente en la víspera de su partida. Todos sabemos lo que sucede en este sueño, pero Monseñor Joao nos deja hasta allí para quedarnos con este episodio de oscuridad en el que nosotros no debemos sentirnos desamparados, porque, como decíamos al inicio, cada uno de nosotros atraviesa estos momentos tan fuertes de oscuridad, pero sabemos que contamos con San José, un rostro extraordinario que es el de nuestro Padre, hombre fiel, hombre apacible, sufriente, pero con toda su dignidad que está totalmente orientada a Dios. Hemos escuchado que es un hombre de oración pura. Este es nuestro Padre espiritual, queridos amigos, y hoy nos enseña a ser como Él, ser pacientes en la adversidad, sin precipitaciones, obedientes a la voluntad divina, aún en la oscuridad, amantes de esta voluntad. Por eso, queridos hermanos, hemos de pedirle siempre su patrocinio, sobre todo en estos tiempos de adversidad, que es cuando más luz necesitamos. Queridos hermanos, les agradecemos a todos ustedes por participar junto con nosotros en este encuentro, en este momento en que vamos poco a poco develando el rostro de nuestro amado San José, un hombre extraordinario, como hemos dicho. Así pues, agradecemos a todos que nos hayan acompañado en este día y nos encontramos como siempre en este espacio radial de cada martes en su programa Con San José en María a Jesús. Muy buenas tardes a todos.